con esa acogida yo creo que vamos a tener muchos, digamos, vamos a tener muchos encuentros y vamos a coleccionar muchos temas, muchas inquietudes, vamos a encontrarnos con mucha gente y pienso que el sentir que le has dado al espacio es realmente lo que las humanidades necesitan, es el espacio natural de las humanidades también. Para todos los que se están conectando por primera vez, para quienes regresan, pues este es un espacio para hacernos amigos. Este no es oficialmente un webinar o un seminario o una clase. No sé, Ingrid, si nos quieres contar un poco más la metodología de participación, si es levantando la mano, si a la gente puede levantar la mano aún cuando tenga Teams en el celular, cuando esté desde el celular, o si vamos a estar pendientes también del chat para intervenciones, porque la idea es que este sea un espacio donde conversemos de lo humano y de lo humano todos tenemos que decir. Entonces, que se dé el diálogo. ¿Cómo sería esa metodología? Bueno, como bien lo dijo Graciela, no se trata de un webinar, ni un taller, ni se trata de un encuentro de especialistas para decirlo de manera así como muy escueta, sino que se trata de habilitar un espacio para la conversación y la reflexión sobre lo que nos hace más humanos, y eso es casi todo. Así que es un espacio para conversar. En esa medida, hemos decidido, por lo menos desde que iniciamos la vez pasada, que exista participación de los asistentes y lo pueden hacer a través del chat durante la tertulia. O sea, no es necesario esperar que pase la conferencia para luego abrir un espacio de preguntas, sino que en el chat pueden ir participando y en la medida de lo posible también yo voy a estar pendiente de esas preguntas y puedo ir interviniendo diciendo hay una pregunta o estas preguntas las han arrojado. Quizás no podamos responder a todas porque, bueno, a veces se nos hace difícil seguirla, pero se trata pues, de habilitar el espacio de participación continua a lo largo de la tertulia. También está disponible la mano, que la pueden ver en la barra que está en la pantalla. Hay una manito, ahí pueden también pulsar y sabemos que ya han levantado la mano. No estoy segura ahora mismo si quienes están a través del celular por la aplicación pueden encontrar la mano. Yo pensaría que sí, pero esa es otra opción. O sea, pueden levantar la mano o pueden, sí, dar su opinión a través del chat, hacer la pregunta a través del chat. Y se trata de eso, de un encuentro con un cafecito, que dije que lo iba a traer y lo iba a tener aquí, no lo tengo, pero la idea es que nos tomemos un cafecito, una aromática, para poder hablar de todos estos temas que de alguna u otra manera nos ayudan a entendernos a nosotros mismos, a comprender el mundo, a comprender nuestra historia, nuestra literatura, nuestra filosofía, nuestra forma de pensamiento y de entendernos a nivel humano, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Por allí veo que se unió Daniel Toro. Bienvenido, Daniel, muchas gracias. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, Marlon anda con Milo, en Milo también funciona, claro que sí. La tertulia pasada yo les hice la remembranza de que estábamos en el tercer piso, en la sala de estudios de biblioteca. Hoy vamos a salirnos de la biblioteca, hagamos de cuenta que estamos llenando el pasillo de la memoria, donde también ha sido un espacio, pues para los que están en la UTB, ¿sí? Esa remembranza les puede llenar el corazón y acercarnos más gente a pesar de la distancia. Entonces, hagamos de cuenta que estamos llegando y nos estamos sentando allí en el pasillo de la memoria para hacer esta tertulia. Entonces, no sé, gracias. Esperamos otros momenticos, otros minuticos, o iniciamos. Sí, no te escucho bien, gracias. Entonces, ¿seré yo? No sé si a mí me escuchan bien o yo no estoy escuchando. Diego Andrés, ¿podrías por favor silenciar tu micrófono? Muchas gracias. Ah, bueno, por ahí estaba la brisa corriendo entonces. Sí,
Bueno, comencemos. A mí me gustaría ver a mis invitados del día de hoy, que son Pedro Vázquez, profesor del programa de psicología, y nuestro querido secretario académico, además profesor del programa de Derecho, Marcos Posada. Quiero saber si están aquí con su título. Acá estamos, gracias. Por mi parte, buenas tardes a todos los... Buenas tardes. Buenas. Hola Pedro, bienvenido. Bien, yo Buenas tardes. le quisiera pedir a todos los que están ahí que si en algún momento llegamos a tener problemas con el audio o llega a haber interferencia, pues nos avisen y miramos cómo lo resolvemos para no perdernos. Esperamos que no. Vamos a hacer una conversación calmada, como dice Ingrid, tinto, aromática, las onces o el algo, depende de qué lugar del planeta estemos, pero esta es la hora de compartir alguito y qué mejor que una buena conversación con amigos. Muchas gracias a ustedes por estar. Antes de comenzar, sí quiero decirle a todos los asistentes que estamos abiertos a sugerencias de los temas. De eso se trata una tertulia. Que nos escriban y nos digan, bueno, ¿qué conversamos? ¿Qué está pasando? Evidentemente, el tema que nos convoca hoy es un tema que se puede plantear desde un punto de vista así, coyuntural, indiscutiblemente, digamos, desde que empezó todo el tema de la pandemia. Muchas instituciones, bibliotecas, espacios abordaron la temática. Nosotros queremos hacerla desde un enfoque. Le quiero proponer a los invitados, y por eso sé que están ellos aquí, no van a hablar necesariamente desde sus disciplinas, sino desde esa ciencia del corazón que es el estudio de la historia, porque en la Coordinación de Humanidades somos unos convencidos de que la historia nos habla mucho de nuestro presente y nos ayuda a mirar hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un recorrido por un famoso episodio que marcó un cambio de paradigma, si se quiere. Ya discutiremos si este episodio fue parte de los motores de ese cambio de paradigma o si estuvo allí y propició una crisis, en fin, que es la famosa peste bubónica de la Edad Media. Vamos a ir pasando unas imágenes, todas tienen pie de foto o de la ilustración. No son imágenes a las que nos vamos a referir directamente, sino que nos van a ayudar como a meternos en el tema y a volver a aludir a ellas en algún momento. Vamos entonces con esa peste medieval que azotó tremendamente una Europa próspera, porque hay que decirlo que Europa se encontraba en la Baja Edad Media. Hay digamos un lugar común que es un error y que cualquier cientista social hoy en día no admitiría. Y es pensar que la Edad Media es una época de oscurantismo, de retraso. Eso no es real, y está para probarlo el hecho de que las universidades, por ejemplo, nacen en la Edad Media. Las ciudades, como las conocemos hoy, se empiezan a formar en la Edad Media al lado de los burgos medievales. Por eso la palabra burgo pasa a referirse a ciudad. Burgos en España, Hamburgo, Johannesburgo, Estrasburgo, ese sufijo burgo se toma de ahí. Entonces nace la ciudad, lo que va a ser la ciudad moderna después. La Edad Media también asiste a un cambio de paradigma en el conocimiento científico, en el sentido de que ya no solamente Dios nos habla por las escrituras sagradas, van a decir de matemáticos como Fibonacci ya desde el siglo XII, sino que hay un gran libro en el que Dios también nos habla, y ahí está la verdad, y es el libro de la naturaleza. Entonces, esa observación de la naturaleza va a dar paso al paradigma científico moderno. Hay dos grandes pensadores en esta etapa que son, bueno, hay varios, Guillermo de Ockham en el mundo anglosajón, hay dos en el mundo más meridional europeo que son Tomás de Aquino y Alberto Magno, que van a traducir a Aristóteles no del griego, porque la primera parte de la cristiandad dejó a Aristóteles de lado, lo van a traducir del mundo árabe, de ese califato de Córdoba, esa ciudad también intercultural, medieval, y van a traer a Aristóteles al pensamiento de Occidente. Entonces se están dando unos desarrollos que, lejos de aquella idea, de ese lugar común del medioevo, una época oscurantista, espantosa, claro, sin embargo, hay en medio de esta pandemia de la peste bubónica en su momento, también unas muestras de superstición, de pánico,
que llevaron pues o ayudaron a que fuera todavía más desolador el panorama. Entonces pasaremos allí a otras pandemias modernas, porque no saltamos de la peste bubónica a lo que estamos viviendo hoy. La historia, y eso nos lo confirmará el profesor Pedro, que ha investigado al respecto, tenemos ya varios antecedentes. Entonces, para no alargarme y darle la palabra a nuestros invitados, la primera pregunta sería, ¿qué nuevo estamos viviendo hoy? ¿Cuáles son esas características de esa peste medieval, de esas pandemias que se dieron a lo largo de la modernidad? Y lo que está pasando hoy, ¿hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Podemos aprender de las experiencias anteriores? Bueno. Marcos, ¿contestas tú o empiezo yo? Bueno, digamos, comienzo yo si quieren, sí, luego va el compañero Pedro. Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo mis saludos a todos los aquí presentes, pues muy complacido que nos estén acompañando en este espacio. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta de Graciela, ¿qué diferencias, qué semejanzas podemos ver con lo que estamos viviendo ahora, cierto? Bueno, podemos empezar a hablar un poco acerca de la peste negra, que ha sido la que ha tenido las mayores consecuencias, la que causó un mayor poder destructivo, esa peste negra en la Edad Media, que primero podemos decir que llegó a Europa desde Oriente. Entonces esa pudiera ser una primera semejanza, ¿no? Las investigaciones, pues, científicas han establecido que quizás los primeros brotes de la llamada peste negra se originaron en China, se fue extendiendo debido a que en ese mundo, si bien no hablábamos de globalización, sí hablamos de una gran interconexión de todo el espacio euroasiático debido a la gran extensión del imperio mongol, que crearon grandes rutas comerciales. Entonces el imperio mongol, que abarcaba desde la China hasta gran parte de la Rusia moderna, incluyendo Asia Central, gran parte del Medio Oriente, etcétera. Entonces tenemos una peste que se origina en la China, llega a Europa. Se dice que en la actual península de Crimea, una ciudad llamada Cafa, hoy conocida como Feodosia, era una factoría comercial dominada por los genoveses. Entonces ellos se hallaban en guerra contra el Kanato de la Horda de Oro, una división del imperio mongol, y se habla de que se dio un uso de armas bacteriológicas porque las tropas mongolas traían la peste, arrojaron los cadáveres, pero no son los cadáveres, sino es a través de las pulgas que estaban en las ratas. Pues obviamente las ratas que traían los mongoles atravesaban el campamento, se retiran los genoveses, y la primera parte por donde entra esta peste negra a Europa es en Italia. Entonces vemos la coincidencia, porque se tiene establecido que el nuevo coronavirus se originó o se propagó en el mundo occidental primero en Europa a través de Italia, llega a la ciudad de Mesina, esto es el año 1347, y luego pues esta peste se va a extender por toda Europa, va a causar una gran mortandad. Los estudios difieren, se dicen que entre el 33 hasta el 60% de la población europea pereció, generó gran pánico entre la sociedad, una visión apocalíptica del mundo. De eso podemos hablar un poco más tarde, ¿no? Para no extenderme tanto. Pero entonces semejanza que se origina en el Oriente, entra por Italia, el pánico que se generó en la sociedad. Podemos ver también pues algunas teorías pues inclusive que se pensaba que era el fin del mundo.
algunas medidas para detenerla son muy similares a las que tenemos hoy. El hecho de la cuarentena, por ejemplo, que los visitantes extranjeros eran obligados a estar aislados por 40 días, una referencia a la Biblia, los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, por ejemplo. Entonces ahí también puede haber alguna semejanza y también diferencias, por supuesto, muchísimas, podemos ir más adelante, ¿no? La gran mortandad que causó, mientras que este coronavirus llevamos a la fecha 450.000 muertos, se dice que la peste negra alcanzó hasta 200 millones de muertos, o el coronavirus es un virus que se transmite de humano a humano y se propaga más en las aglomeraciones. Con la peste negra pasaba algo distinto. Se origina en una bacteria, entonces la gente que huía de las ciudades lo llevó en el campo, y en el campo las posibilidades de morir eran mayores porque a mayor concentración de gente, pues las bacterias de las que iban en las pulgas, pues tenían mayor gente a la que atacar, y la aglomeración podía significar menos posibilidad de morir, totalmente opuesto a lo que sucede hoy, donde se evitan los tumultos, etcétera. Entonces, yo creo que hay tanto diferencias como semejanzas, y podemos, pues, para no extenderme tanto, mirar más tarde algo de los efectos. Entonces, Pedro, también, que nos comenta el compañero Pedro. Bueno, contestando la pregunta, la situación actual en la que nos encontramos, pues personalmente creo que no difiere tanto de otras pestes o plagas del pasado. Al fin y al cabo, pues el miedo individual es una emoción humana que existe desde el ser humano, porque es algo natural, y el pánico y la histeria colectiva ante lo desconocido siempre estuvo en la historia del hombre y siempre va a estar. Y bueno, pues es típico ver situaciones de pánico en la gente de la Edad Media, porque era una cosa pues asombrosa para la época ver morir tantas miles de personas, pero también tiene alguna situación novedosa. Esta situación en la Edad Media respecto a sus antecesores, como las enfermedades de Justiniano, porque la mortandad fue abrumadora. Como bien dice Marcos, la procedencia china y se extendió por Italia por el tema de los mercaderes, pero se diferencia de la pandemia actual, además de la tecnología con la que contamos, por la difusión que nos interesa mucho de los medios de comunicación y de información que no es correcta. En la Edad Media, evidentemente, uno se enteraba más bien por simple de aquí, Tengo interferencia con tu voz. No sé si soy yo o algo pasa con... Su voz se escucha raro. ¿La mía? No, la de que el señor que está hablando ahora. Pero sí, Pedro, no sé, yo lo escucho entrecortado. Creo que es la conexión. Pedro, ¿sigues ahí? Exacto, Pedro, sí. Estos días, bueno, eso es una diferencia con la Edad Media. No había, ni con la gripe española del 18, no había problemas de conexión en ese entonces. Todo venía siendo un poco más saludable, porque hay que ver la cantidad de noticias y lo dañino que puede llegar a ser este conteo de contagios permanente. Pedro nos estaba hablando de algo, un tema que ya nos había comentado desde su preocupación también como psicólogo. Ustedes saben que la universidad está también muy preocupada por la salud mental y emocional de todos nosotros, de toda la comunidad, en medio de una situación tan estresante. Y el problema es que durante la Edad Media el pánico era tan fuerte, y es comprensible, porque la peste bubónica además era horrorosa. Digamos que la peste bubónica se manifestaba con unas pupas, con unas vejigas que terminaban digamos, muriéndose ahí la piel, gangrenándose, muriéndose, entonces se ponían de color negro. Y entonces, por eso el nombre de la peste negra. Claro. En realidad, y la mortalidad era altísima y la gente moría muy rápido.
La peste negra además se mantuvo mucho tiempo. Uno de los datos curiosos que yo encontré es que, por ejemplo, Shakespeare, el famoso dramaturgo, pues que no necesita ninguna presentación, perdió a su hijo menor, su único hijo varón, a los 4 años de edad de peste, por la peste. Y esto estamos hablando que Shakespeare vive en el siglo XVI, o sea que la peste se mantuvo durante mucho tiempo. De hecho, todavía existe la peste bubónica en algunos lugares de Asia. Lo que pasa es que ya con la medicina que tenemos hoy en día es más fácilmente tratable esta infección de bacterias que producen. Sobre lo que nos decía Pedro del pánico, las fake news, digamos, de la época, surgieron también un efecto tremendamente dañino y contraproducente, porque uno de la información que circulaba es que obviamente esto era un castigo del cielo, esto era un castigo de Dios, y que era porque había brujas, y los gatos eran los animales asociados a las brujas. Entonces, con esta creencia vino una matanza de gatos brutal, todo el mundo mataba a los gatos, y la población de ratas creció. Entonces, este desbalance también hizo que la propagación de la peste bubónica fuera mayor. Y además de eso, Marcos, no sé si, yo pienso que la industria textil en este momento era muy importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan, a mí me tocaba ver en el colegio una película que se llamaba, a veces cuando eran fiestas religiosas, que se llamaba Hermano Sol y Hermana Luna de San Francisco de Asís. Y resulta que el papá de San Francisco de Asís era el comerciante de telas del pueblo y por lo tanto era el hombre rico. Por eso la película tenía una famosa imagen que San Francisco, como el papá no quería que él se fuera de religioso mendicante, le dice, no, el Francisco le dice, pues papá, no quiero nada de ti, y se desnuda y le deja las telas, porque las telas son tuyas, y se va en peloto, y bueno, todo ese asunto. Claro, esto debió suponer una quiebra económica brutal, porque entonces a la entrada de los pueblos se quemaban los cargamentos, a la entrada, en las vías se quemaban los cargamentos de telas. Y si nosotros los vemos, pues también una de las grandes preocupaciones que se tiene hoy en día alrededor de la pandemia tiene que ver con el impacto económico. Y el negocios que esta produce. Yo quisiera que Pedro retornara, no sé si se me salió No sé si ahora me escuchan mejor. Sí, sí. Hola, perdón, les propongo que mientras Pedro interviene, Marcos y Graciela pueden silenciar el micrófono y así de pronto una hay menos interferencia. Buena idea. Diferente a la media es que no había problema con el router, que estoy literalmente pegado a él. Pero que se puede comparar, pues. Pedro, sigue. Pedro, no se te escucha bien. No sé qué pasa. No. Está entrecortado. Está entrecortado. Queda como pegado. De pronto, no sé si nos puedes dar alguna idea por el chat mientras y vamos conversando, mientras tú mueves ahí los cables y mira si esto se puede resolver y vamos a estar pendientes a lo que nos cuentes. Pero yo sí quería muy de cerca la mirada de Pedro, porque Pedro tiene un conocimiento más, digamos, ha investigado temas sobre otras pandemias que se dieron desde esa época, digamos, epidemias, porque yo no sé si la gripe española alcanzó a ser una pandemia. En Colombia sí se registraron casos, por ejemplo, en Bogotá y en Boyacá. Yo me imagino que debió haber en la costa, pero no se diagnosticaba. Entonces, podríamos decir que la gripe española fue una pandemia. Marco, ¿qué noticias tienes tú? Bueno, gracias, muchas gracias. Mira, con respecto a lo que decía Pedro, antes de, por supuesto, responderte, me parecía muy interesante el tema que él decía de las fake news y el pánico, y quisiera hacer un aporte, y es que con respecto a ese tema de las noticias falsas y de los rumores, siempre que hay una grave crisis, pues los seres humanos tendemos a buscar un chivo expiatorio, ¿no? Y más allá, pues en la Edad Media, año 1347, 1348, que fue cuando el pico llegó a lo máximo, hasta el siglo XIX fue que se pudo establecer el origen
específico que eran una bacteria. Entonces el ser humano, buscando una explicación, así como tú hablaste efectivamente que era un castigo de Dios, también se responsabilizó a los judíos, porque los judíos tenían una tasa de mortalidad muchísima menor porque vivían en unas condiciones más higiénicas, empezando que ellos pues ya en la Edad Media vivían en unos guetos dentro de las ciudades, tenían su propio barrio, pero ellos eran más aseados, más organizados, entonces pues morían mucho menos. Entonces se disparó el rumor de que los judíos envenenaban los pozos, de que ellos fueron los que causaron la peste, y en una gran cantidad de ciudades de Europa se realizaron persecuciones, los llamados pogromos, y se quemaron los judíos. Por ejemplo, en el año 1349 en la ciudad de Estrasburgo se quemaron 2000 judíos porque la gente pues injustamente les echaba la culpa. Otro ejemplo de las fake news, pues que yo quería aprovechar para hacer la anotación. Y respondiendo tu pregunta, sí, la gripe española fue una pandemia total, tuvo una extensión por los 5 continentes. Esta se originó en Estados Unidos, en un fuerte militar en Kansas. No hay tanta literatura porque se origina en el año 1918, donde el mundo estaba viviendo la Primera Guerra Mundial, y precisamente Estados Unidos había entrado un año antes, en 1917, a la guerra, y en ese traslado de tropas a Europa, ellos llevaron la gripe, la llamada gripe española, la llevaron a Europa. Había censura de guerra en todos estos países, salvo en España, que era un país que era neutral. Entonces en España sí se registraban todas las noticias, por eso se conoce como gripe española, pero se extendió por todo el mundo, inclusive llegó hasta a Oceanía, en una isla llamada Samoa. Fue proporcionalmente la que más sufrió. El 23% de la población murió por la gripe española. Llegó a Australia, llegó acá a Latinoamérica, se extendió por muchos lugares. Entonces, respondiendo concretamente tu pregunta, si la gripe española fue una pandemia, se dice que causó entre 50 y 100 millones de muertos, pero no hay tanta literatura ni tantos registros, precisamente por la censura de guerra, que viendo las consecuencias, no, con todo el respeto por los colegas periodistas, pero hasta preferible que en esta época hubiera algo de eso, porque es que ese temor constante que meten los medios de comunicación contando uno a uno los muertos, y en todo el planeta llevamos más de 17 millones de muertos, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema, pero sí claro, te respondo a tu pregunta. Porque claro, es que el problema de estas noticias es que justamente, digamos, la mayoría no están circulando por parte de los periodistas. Digamos, aquí el tema de estas noticias es que circulan por las márgenes de la profesión de la información. Entonces, claro, cualquiera pone cualquier noticia. Ya incluso hay unas aplicaciones para tomar un pantallazo de un Twitter, del Twitter, digamos, oficial de Donald Trump, y resulta que le ponen como el sellito con el que Twitter verifica la cuenta y la aplicación, y tú puedes poner lo que quieras. Entonces, estamos en un momento en el que lo que nos toca es apelar a nuestra racionalidad, a la prudencia. Ahí sí aristotélica, sigue siendo Aristóteles tan vigente como en su momento, y bueno, e ir con mucha prudencia, porque evidentemente estas noticias falsas pues hacen daño. Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros casos en Colombia, que apedrearon la casa de unas hermanas en Neiva, que bueno, esto nos lleva a la locura. De ahí a quemar en la hoguera estamos a 2 pasitos, pues, o sea, nos mueve lo mismo. Rechacemos al que creemos que tiene la culpa de todo esto. Todo este sentimiento también, si los chinos son culpables, o lo fabricaron o no se fabricó, bueno, todo eso yo pienso que lo que nos toca es un llamado a la prudencia. Pero yo sí quisiera retomar, Marcos, porque hay una cuestión que es fascinante, tan fascinante como curiosa y a veces preocupante. Camilo está levantando la mano. Camilo, ya enseguida, me parece buenísimo que nos cuentes. Pero es que hay un tema con los judíos, con la población judía. De hecho, hasta Marx escribe un librito pequeño que se llama La cuestión judía, porque no nos explicamos qué es lo que pasa con los judíos. Claro, desde los primeros cristianos circuló en Europa
estamos muy metidos en Europa porque la peste negra, la Edad Media es un fenómeno exclusivamente europeo, eso hay que decirlo. En otras latitudes estábamos viviendo otros procesos, pero desde la primera parte de la Edad Media circuló una famosa leyenda que era la leyenda del judío errante. Y la leyenda del judío errante, que no tiene ningún asidero en la realidad, ni en textos sagrados, ni nada de eso, se trataba de, bueno, un hombre judío que iba con una vasija de agua y Jesús estaba muriendo en la cruz y le dice, tengo sed, y el judío le dice, pues no te doy, pues no le habrá dicho así, pero más o menos, y Jesús dice que lo maldice y le dice, tú y tu pueblo recorrerán el mundo y nunca encontrarán un lugar, bueno, una cosa que evidentemente generó un odio contra la población judía, pero yo pienso que eso no se da naturalmente. El odio tiene que tener, porque todo lo mueve la materialidad. Eso así como decían las abuelas, mija, todo es plata. En el mundo real es así. La cultura también tiene un substrato de relaciones materiales y el tema es que para el pueblo judío el lucro no estaba prohibido, no era pecado, mientras que para la cristiandad el lucro era pecado hasta el siglo XV. Era pecado. Solo en la modernidad, fíjense que se veía como pecado que una persona prestara dinero al interés, mientras que los judíos, y hay una obra de Shakespeare justamente, que se hizo una película buenísima con Al Pacino, que se llama El Mercader de Venecia. Yo les recomiendo que busquen la película y la vean, porque es que esta es la figura, y además Venecia era un epicentro bien interesante. En Venecia también, por ejemplo, a las mujeres judías las hacían vestirse con prendas amarillas, para que un hombre se va a meter con una mujer judía sepa que esa es judía, para que sepamos que esas son judías. Además, un tema con la mujer. No se le ocurre a Hitler el tema de las estrellas amarillas en la ropa de los judíos. Digamos que esto viene de atrás y lo vemos cuando en estos momentos de crisis, pues la población judía europea, que no son judíos que llegaron a Europa, son europeos que profesaban la religión judía, van a pagar los patos, como se dice popularmente, y lo que tú anotas, Marcos, también es cierto. Tenían unos rituales de higiene mucho más estrictos que el del mundo cristiano europeo. De hecho, los ingleses descubrieron el baño diario cuando colonizaron India, porque el baño diario en la Europa medieval no existía, ni en la primera Europa moderna. Los judíos sí tenían otras tradiciones. Bueno, Camilo nos iba a decir algo. No sé si quieres abrir el micrófono, Camilo, y nos cuentas. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Bueno, pues el comentario mío va pues un poco recapitulando algunas ideas que ya aquí el panel ha presentado, pues me ha parecido muy interesante lo que han comentado hasta el momento, ¿no? Curiosamente, cuando estábamos hablando de lo de los gatos en la Edad Media, sí, en eso Graciela tiene toda la razón. Hoy en día, pues tratando de hallar como unos paralelos realmente, tenemos nuestros propios gatos, ¿no? Es decir, hace algunos días se vio una noticia que, por ejemplo, en Bolivia ya había gente tratando de romper antenas telefónicas porque es que el virus se transmite por la antena telefónica de 5G, ¿sí? Entonces, uno trata de... Usualmente uno se remite a la Edad Media como si el ser humano de esa época fuese tonto o fuese algo totalmente distinto a lo que somos hoy en día. Pues sí, de cierta forma 1000 años no pasan en vano, pero también hoy en día tenemos un flujo de información, a pesar de que nos jactamos muchas veces de estar en la era de la información, tenemos unos flujos de información que realmente son falsos, ¿sí? Y que en muchos casos tienen unos propósitos específicos, que ya uno como científico social o como ciudadano crítico le tocaría ir más allá a indagar sobre cuál sería el propósito de estas informaciones que se colocan en circulación, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia a mí me han parecido curiosas muchos elementos, ¿no? El más simpático de todos sería, por ejemplo, que hay una organización que tiene sede en Estados Unidos que es muy curiosa, que se llama Victims of Communism, que es Víctimas del Comunismo, que ya dijo que todas las muertes que ocurrieran por el COVID-19, esa organización las iba a sumar a las víctimas del comunismo porque el virus salió de un país comunista. Entonces, si ese virus hubiese sido contenido a tiempo, no hubiese muerto tanta gente, ergo, pues
toda la gente que muera de COVID-19 es culpa del comunismo. Entonces, estos flujos de información hoy en día corresponden muchas veces a intereses políticos, así como por ejemplo la gripe española en parte se llama gripe española porque España, al ser un país que en esta época de la Primera Guerra Mundial estaba relativamente aislado de toda esta hecatombe que estaba ocurriendo en Europa, no tenía ningún problema con reportar sus casos. O sea, ellos no tenían que demostrar una supremacía entre los franceses o entre los alemanes o entre los británicos. Entonces la gente pensaba que era el país más afectado y resulta que pues los otros estaban igual o peor. La única diferencia es que como estaban en una guerra, no podían abiertamente reconocer a nivel internacional lo que estaba sucediendo. Entonces, eso era lo que quería pues como aportar un poco a la discusión. Gracias. Gracias, Camilo. Ingrid, veo que Pedro como que sigue con problemas de audio, ahí lo están leyendo en el chat, yo recién lo estoy leyendo, no sé si leemos su comentario o si vamos al chat y miramos, hace una anotación actos tan ilógicos como beber Graciela, ¿ahora me escuchas bien? A ver, sí. ¿Ahora sí o no? Pero creo que sí. Bueno, rápido, antes de que se vaya. Una anotación o un comentario, lo que dijo Camilo, que es curioso lo que acaba de comentar de esta organización, porque recordemos que China es un país gobernado por el Partido Comunista, pero que el modelo económico que utiliza es el modelo capitalista. O sea, yo creo que esa organización es buscar la excusa por aumentar la cifra por intereses políticos que no científicos. Y eso era el comentario que quería decir específicamente de lo de Camilo. Y en el chat, pues si quieres, lo podemos leer un poco los comentarios, porque a mí como psicólogo social, pues me interesa la búsqueda siempre del ataque a la minoría para buscar una justificación a lo que no tenemos. No sé si te parece o... Graciela. Se activa el micrófono. Sí, me parece bien, Pedro. Retomemos y así vamos dando el diálogo. Me parece pertinente. Vale, porque básicamente, pues, al fin y al cabo, estos pogromos que se hicieron en la Edad Media para atacar a los judíos como culpables de la peste o las llamadas brujas u otros elementos, al fin y al cabo es la conducta colectiva de una sociedad como la de la Edad Media, con sus limitaciones culturales y científicas, evidentemente estamos hablando del siglo XIV, pero es echarle la culpa a alguien, porque da mucha pena no poder saber o justificar las causas de las cosas. Por eso preferimos echar la culpa a alguien Perdón. Perdón, Diego Andrés, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. Por eso, tanto en la época del siglo XIV como en la Edad Antigua, con otras pestes, o en la actualidad con el coronavirus, lo que más por eso estamos continuamente consumiendo noticias de medios de comunicación, pero en vez de ir a la noticia seria, al periodista que es riguroso, vamos a cualquier blog buscando encontrar la respuesta que queremos escuchar. Que bebiendo suavizante nos vamos a poner bien y que nadie quiere estar encerrado. Por eso, en la Edad Media, los flagelantes buscaban esa explicación para salir rápido de la crisis de la peste, con el tema religioso. Bueno, Pedro nos habló de una figura, ¿no? Los famosos flagelantes. Aquí tenemos una de las ilustraciones y esto también le jugó en contra al contagio, ¿no? Porque los flagelantes iban, como su nombre lo indica, se iban dando pues latigazos en la espalda como penitencia y esa sangre que caía en el suelo pues era un polo atractivo para las pulgas. Entonces, sí, valdría la pena mirar
qué de todo ese pánico nos está conduciendo hoy y se reinventa. Los ejemplos que ustedes han dado, tanto Camilo como Pedro, nos hablan de, bueno, de dónde salen que las antenas 5G, de dónde se sale, y eso hace que perdamos credibilidad, porque lo que sí estamos es en un ambiente como de mucha confusión. Es decir, yo siento que sin teorías conspiranoicas, esto no se trata de reptilianos ni de laboratorios con armas biológicas. Por cierto, quiero rescatar lo que Marcos dijo, hablaban de armas bacteriológicas ya desde entonces. Sin embargo, para no caer pues en esas teorías conspiranoicas, que es una palabra que me ha encantado porque es de conspiración y paranoia, que ya es una combinación así como la bomba, sí hay una sensación en la gente, no sé si ustedes, amigos que están por ahí veo algunos de los estudiantes, amigos, colegas, yo tengo particularmente la sensación de que no es que me estén engañando conscientemente, pero yo sí siento que hay información que nosotros no manejamos, yo no sé, o si es que la incertidumbre es generalizada, porque digamos, o si es muy fácil prever el comportamiento de esta pandemia, porque casi que el pico va a venir en este momento, Brasil le va a pasar esto, y efectivamente todo pasa. Entonces, ¿será que este es el comportamiento que se puede prever de la pandemia, que se puede predecir tan exactamente? ¿O será que hay una cierta información que finalmente, también por esa prudencia y la censura funcionará de otras maneras y desde otras entidades, se está dando? Esa es como una de las sensaciones que tengo. Bueno, pero para retomar, Marcos se me perdió por ahí. Acá estoy, gracias. Sí, sería interesante retomar, claro que sí. Por ejemplo, un tema que tú hablabas cuando tocamos el tema de los judíos, de que ellos sí tenían la posibilidad de obtener lucro en la Edad Media. Resulta que también detrás de esos pogromos, de esas quemas de judíos, como vimos en la imagen, no era solo la histeria colectiva ni la búsqueda de una explicación, sino que también mucha gente aprovechó que tenían deudas con respecto a los judíos. Entonces, deudores también, como se dice la expresión pues muy popular, ¿no? También siempre gente pescando en río revuelto aprovecharon y se unieron a esos pogromos para poder matar a sus acreedores y de esta manera evitar el pago de las deudas, por ejemplo. Entonces también ahí unimos a lo que tú decías, el elemento económico también. Sí, siempre. Ahí Pedro levantó la mano, pero Pedro, mira lo que acaba de decir Marcos, yo me quedo con esa frase, pescando en río revuelto. Eso que yo te digo que no sé si se maneja la información, si es intencional, pues la pregunta directa, ¿será que hay quienes están pescando en río revuelto en esta situación? ¿Qué ven ustedes? Pedro, cuéntanos. Yo creo que sí. Primero, bueno, pues reconociendo que son que no estamos hablando con Bill Gates y con Donald Trump tomando el tinto, yo creo que hay cosas que no pueden ser azarosas. Me remito primero a lo que dijo el compañero Marcos. Pues evidentemente reyes de Castilla como Pedro I y su hermanastro que empezó la dinastía Trastámara estaban compitiendo por el trono. Digamos que una forma para conseguir voluntades populares o un mensaje nuevo, pues ¿qué quiere el campesino? Pues que se le bajen los impuestos, y una forma para tenerlo de su lado era siempre el fomento del antisemitismo, porque los judíos eran mal vistos por la sociedad de esa época. ¿Qué hacía el gobernante? Acusaba ese antisemitismo, echándole la culpa de todos los males a ese colectivo, y como decía Marcos, también eran prestamistas. Al matar al prestamista, que es una profesión que no es precisamente querida, pues se quedaban libres de las deudas. Curiosamente, muchos reyes en la Edad Media lo que hacían era, como me hace falta esta gente para que me preste platica, pues a veces azuzo al pueblo para que los ataque, otras veces los dejo tranquilos porque me dan el interés muy cómodo y estoy muy contentos con ellos. Y si le expropio todo o los elimino, el día de mañana, cuando me haga falta plata, ya no tengo ese banquero de confianza que me puede ayudar. O sea, en la Edad Media y en la Edad Moderna era ese doble juego de sí pero no.
Y volviendo a la edad actual, pues, hombre, yo no creo en conspiraciones, pero uno ve que hay algunos políticos de todos los países, de Estados Unidos, de Colombia, de España, de China, y ve unos contratos tan turbios de material sanitario que en una democracia real tendría que pasar una serie de filtros y aquí en la actualidad se hace de forma tan opaca, tan oscura, y dice, oye, pues aquí alguien se está llevando mucha plata. O sea, no creo que sea un pensamiento tan descabellado creer que a río revuelto va a haber ganancias en algunas personas, porque el ser humano es capaz de lo mejor, pero desgraciadamente también es capaz de lo peor. Gracias. Y una Efectivamente. hay pregunta. Gracias, Ingrid, cuéntame. El profesor Nicolás Woodward, no sé si quiera hacerla usted o la leo. Léelo tú, profe. Ah, bueno. Pregunta que la peste negra a menudo se ha citado como un generador de igualdad económica en Europa y posiblemente como el comienzo de la modernidad. Y se pregunta si el COVID-19 también puede ser un generador de igualdad económica, a propósito de ese tema económico que están planteando ahora mismo. Pero generador de igualdad, ¿en qué sentido? De igualdad económica. O sea, hay historiadores que dicen que cuando pasó la peste negra, los trabajadores, más que todos los campesinos, sumaron como su poder política, porque con todo el caos de la peste, los dictos del rey, por ejemplo, no estaban como, los campesinos no estaban prestando mucha atención al rey. Y porque habían como una presión sobre la fuerza laboral, ellos también podrían como demandar o exigir más plata para sus productos. Y así como la desigualdad económica que existía en ese tiempo empezó a reducir. Y hay historiadores que también dicen que deberíamos como ubicar el comienzo de la modernidad, o sea, esta época de industrialización y cambios en términos de las condiciones económicas. Podemos como ubicar el comienzo en este momento de la peste negra, cuando los campesinos empezaron a exigir más plata para sus productos, para su labor, y eso fue como un comienzo de la tradición de derechos para los trabajadores. Entonces, mi pregunta es si en esta situación con esta pandemia podemos esperar algo parecido. O sea, también estamos viviendo en una época con desigualdad económica muy fuerte. Dicen que las guerras y las pandemias son fuentes o son generadores de igualdad económica. ¿Ustedes creen que eso puede pasar con esta pandemia? Gracias por su atención. Gracias, Nick. Bien interesante y profundo el asunto. Yo esperaría que pudiera pasar, pero no sé si tenemos los elementos, porque me corregirá Pedro, pero si bien digamos que la peste bubónica generó un desarrollo, digamos que el advenimiento de la burguesía, el capitalismo en su primer momento representó lógicamente un avance con respecto de un modelo feudal de servidumbre. Bien, estaría por verse si realmente la pandemia generó algo de eso, impulsó, pero es que a mí me llama la atención es que cuando se da la gripe española, no sé si es porque igual la Primera Guerra Mundial borra toda posibilidad, pero el mundo a los 2 años, en los felices años 20, estaban bailando Foxtrot y en el año 29 una crisis económica y el advenimiento del fascismo. Entonces, no veo que haya habido como un cambio real en ese momento. Sí, de pronto lo que se dio fue una regeneración del modelo económico industrial, tomando ciertas correcciones, ¿no? Porque empieza pues el New Deal y políticas más de estado de bienestar. No sé qué piensen mis compañeros Marco y Pedro, si él lo está comentando en el chat. Sí, claro, este COVID ha dejado en evidencia un empobrecimiento en el sector salud, unas desigualdades tremendas, son las que vivimos nosotros mismos cuando
vemos que, bueno, es que hay personas que tienen la posibilidad del internet, otros no tanto, hay personas que les toca hacer los trabajos de la universidad en el celular y no es igual, no es lo mismo, no tenemos, y eso, digamos, en lo más cotidiano. Ahora, en lo más profundo, hay quienes pueden seguir trabajando desde casa, quienes definitivamente perdieron el trabajo, quienes tienen posibilidades de tener una cobertura de salud, quienes ni siquiera, no es un secreto que aquí en Colombia existe, pues somos un país que lo define tristemente la desigualdad social. Entonces, yo sí esperaría que a partir de esta situación que ha hecho a la humanidad reaccionar de muchas maneras, bien, aprendamos, como dice Meche, sí, claro, ojalá aprendamos, si no, no hicimos nada. Gracias. Hay alguien que me parece como Bond que dice un comentario: la pandemia es un catalizador de cambios sociales. Me gusta esa frase. ¿Qué opinas, Marcos? Bueno, sí, me parece el planteamiento de Nick muy interesante, porque es que si nosotros nos vamos al tema de la Edad Media, ¿qué sucedió? Estaba en pleno esplendor el feudalismo. Básicamente, ¿en qué consistía el feudalismo? En que había un señor feudal que era propietario de grandes extensiones de tierra, tenía a su disposición a una gran cantidad de trabajadores obligados a trabajar la tierra, que eran los siervos de la tierra, los cuales debían pues darle una parte de su producido. Si tenemos una situación que en 4 años estudios más serios dicen que quizás murió el 60% de la población europea, repito, el 60%, Europa tenía 80 millones de habitantes, quizás murieron 50, entonces se produce inmediatamente una gran escasez de trabajadores, una gran escasez de mano de obra. Entonces, los que quedaron vivos, pues se vieron beneficiados porque pues los nobles, los propietarios de las grandes extensiones de tierra no tenían esa gran cantidad de mano de obra y ellos pues tenían que pagarles más. O sea, prácticamente se daba una situación a la inversa donde los nobles, los señores feudales se peleaban por los trabajadores, muchos siervos aprovecharon para liberarse de esa condición, comenzaron a emigrar a las ciudades y un siglo después pues seguiría dando comienzo ese movimiento del Renacimiento, esa gran revolución científica, tecnológica, pues se fue debilitando también el poder de la iglesia, pues el Papa Clemente, que vivía en Aviñón, vio cómo él tuvo que declarar el río Ródano como camposanto, murieron 11.000 personas, no los pudo salvar el Papa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Pues mucho, porque pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, donde en el Renacimiento, pues el ser humano está en el centro de todo. Entonces, se da un gran desarrollo económico, además de que 60% de la población, muchísimas casas quedaron abandonadas con todo lo que estaba adentro, joyas, muebles, pues los sobrevivientes quedaron con más bienes a su disposición. ¿Qué pasaría? Pues respondiendo también a Nick, yo veo esta cuestión pues diferente, ¿no? Porque con esta pandemia del COVID, pues afortunadamente, pues llevamos a día de hoy, desde que comenzó, de acuerdo al conteo del World of Metrics, 455.000 muertos. Entonces, pues bueno, afortunadamente no va a causar una extinción de la humanidad y pues las probabilidades de que nosotros vayamos a morir son muy bajas, pero sí vemos que el aparato productivo ha quedado destruido, la economía se ha congelado de una forma total y al mismo tiempo en el mundo que no habíamos visto nunca antes, ni siquiera en la gripe española. Entonces, yo creo que nos abocamos a una gravísima depresión económica. Vemos pues lo que sacó el DANE, que en abril la economía colombiana cayó el menos 20%. No veo buenas intenciones en los dirigentes. Entonces, pues yo quiero equivocarme y deseo, o sea, espero que todos ustedes tengan el convencimiento de que yo me equivoque, ojalá, pero yo pienso que lamentablemente esta crisis
la va a pagar pues la clase trabajadora, ya el tema que se ha planteado de las primas, vendrán reformas pensionales, etcétera. Entonces, ojalá me equivoque, no quiero ser mal agorero, pero yo veré a corto plazo es más desigualdad social y discúlpenme por ser negativo, pero es lo que veo y ojalá rezo por estar equivocado. No, yo creo que te equivocarás, espero, yo quiero ser más optimista. Quiero rescatar unos comentarios del chat que me parecen muy valiosos, pero se me han ido perdiendo. María J, no sé si María Jimena será, no sé si quieres comentar, pero nos ha dicho algo, ha dejado en evidencia lo evidente esta crisis, claro, y es que en materia de salud todos nos enfrentamos a la escasez y a la falta de recursos. Claro, hay una desigualdad y evidentemente quien puede pagar va a tener una mejor atención, pero lo que está evidenciando, como dice María, esto es que no le puede ir bien a unos si a los demás les va mal. O sea, tarde o temprano se termina corrompiendo y dañando y pauperizando todo. Entonces tenemos que pensarnos en desarrollos que de verdad sean sustentables, que sean colectivos, que prime lo colectivo frente al individualismo. Bond, que es así como está identificado o identificada, nos habla de la potencia que se va a convertir Internet, ya lo estamos viendo. Se nos abrió todo un espacio de habitar el mundo a través de las redes y las tecnologías. Fonsanarte, que creo que es la doctora Alejandra Ruz, qué gusto tenerla por aquí. Ella, en cambio, sí nos está diciendo, Marcos, y yo quisiera adherir a eso, que los tiempos de crisis nos obligan a replanteamientos. Ojalá caminemos por el camino indicado. Replantear, por ejemplo, la eficacia de los poderes, en este caso principalmente el poder político y el científico. No hay una desconexión más desafortunada en nuestro medio que el poco diálogo entre los científicos y el poder político. Cuando es que la ciencia es un asunto político porque es de la polis, es que es la comunidad. O sea, estoy trivializando un poco los conceptos, no me llevan todos compañeros politólogos, pero lo que quiero decir es que nos importa y deberíamos participar más en las decisiones, asesorarnos, el diálogo entre las ciencias y el poder público. ¿Influye la hipótesis? Sí. ¿Sí? Hola. Sí, yo quisiera tener la oportunidad, si me lo permites, de opinar al respecto del poder científico, que digamos que es un poco lo que podría estar observando en los últimos 20 años de carrera de la medicina. Realmente hay un negocio con respecto a las grandes farmacéuticas. Ellos invierten en las investigaciones que realizan tanto los médicos como las empresas, tanto los laboratorios. Por lo tanto, es muy difícil separar esta pandemia de una intención de negocio económico, ya sea por antivirales, algún otro tipo de medicamento, o ya sea por una intención de plantear una vacuna. Realmente sí creo que haya una intención. Siento que en este momento de crisis se está evidenciando cada vez más. Si la tercera causa de muerte comprobada en Estados Unidos era la iatrogenia médica o el acto médico evidente, ¿sí? Y directo, pues ahora es mucho más evidente que los hospitales, por ejemplo, con el contagio, con el virus en este momento, no son lugares seguros, que la infraestructura de salud colapsa, que los profesionales de la salud son simplemente unos empleados y que el negocio de la salud la manejan otros poderes, otras familias, tanto organizaciones como también los políticos forman parte de esa negociación o de ese negocio, ¿verdad? Por lo que entonces realmente nosotros estamos viendo que eso debe caerse, es como un gigante, es como un monstruo que antes no veíamos del todo y que ahora tanto el poder político como el poder científico debe caerse de su peso y el poder económico también. Que inicialmente va a haber una crisis, sí, pero la propuesta esperanzadora es que esa crisis haga que cada persona se replantee lo realmente importante, ¿sí? Y se vaya desligando de la necesidad o la dependencia de esos poderes. Lo que nos han dicho siempre, hay que tener cuidado con los bancos, hay que tener cuidado con las grandes empresas, hay que tener cuidado con las grandes multinacionales, hay que filtrar ese tema de que siempre necesitamos medicamentos, de que estamos enfermos, de que nos vamos a morir. El tema del miedo, los medios de comunicación han impactado negativamente
en esta peste. La diferencia que yo veo desde lo poco que conozco, desde la historia y la Edad Media, la diferencia que yo veo es la comunicación. O sea, antes no se tenía tanta información, por lo tanto, el miedo o la capacidad de manipular las masas a través de las estadísticas y a través del miedo es mayor en este momento. Y eso es una variable que tenemos que tener muy en cuenta. Hay que tratar de filtrar la información y tratar de revisar que el medio de comunicación sea confiable, porque la mayoría de los medios de comunicación están tras una chiva, tras una noticia rápida, tras una noticia que genere un impacto o que genere entretenimiento y no nos damos cuenta de eso, no somos conscientes de eso. Y todo eso puede impactar también negativamente en nuestra salud. Las estadísticas se manipulan. No es lo mismo hacer estadísticas con haciendo pruebas y que las pruebas puedan salir a tiempo y que la prueba rápida sea confiable, sea sensible, sea específica, a solo contar los muertos y no saber cuántos contagiados hay. Las estadísticas cambian dependiendo de la manera como se estén tomando y también se pueden manipular. Es una de las cosas que uno aprende en estadística, también la estadística se puede manipular. Entonces, todos esos son variables que lo que esperamos es que generen conciencia, que generen la conciencia de que los poderes están viciados y que debe transformarse esta manera de liderar el gobierno, desde liderar el mundo desde el gobierno, desde lo científico, desde lo religioso, desde lo económico. Es como lo que yo esperaría que podría pasar, no inmediatamente, por supuesto. Lo primero es una crisis. Luego se deben destruir algunas estructuras para volver a construir otras formas de interactuar. Maravilloso. No, Alejandra, muchísimas gracias. Yo creo que si tendremos una segunda reflexión que creo que será necesaria una vez pase un poco más este tiempo, pues nos gustaría, sí, contar contigo en esta conversación porque vamos a tener que estar analizando muy de cerca cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Pedro levantó la mano. Gracias, perdón. Sí, a propósito de eso, pero Eduardo Salgado la había levantado antes. Bueno, igual déjame hacer un saludo especial, gracias, porque tenemos entre nuestros asistentes al curso de 10º del Gimnasio Bilingüe Altamar de Cartagena, que a propósito están leyendo La peste de Camus con su profesor Hernán Gray, entonces a ellos por si se están saliendo, igual gracias por acompañarnos. Bueno, les cuento que a los jóvenes, les cuento jóvenes antes de que se vayan, si ya se acabó la hora de clase y tienen que salir, que La peste de Camus es uno de nuestros recomendados porque pensamos cerrar hoy justamente nuestra charla, pero ya voy haciendo un poquito de spoiler porque si ya se tienen que ir y se acabó la clase, pues tranquilos, pero dejarles como estos dos recomendados. Yo sé que Ensayo sobre la ceguera está de pronto dentro del plan lector, y La peste de Albert Camus, o Camus, si uno quiere afrancesar la pronunciación, malafrancesar la pronunciación, bueno, son dos textos fundamentales que nos hablan de una peste contemporánea, pero a mí me llamó la atención porque cuando yo estaba buscando las imágenes del libro de La peste de Camus, aparecían muchas imágenes de la peste medieval y esta novela transcurre en la contemporaneidad. Y finalmente pienso que de pronto esto es hasta intencional, porque es que hay muchas similitudes en ambas. No, muchas gracias, qué bonito saludo. Me uno al saludo y me complace profundamente tener a los jóvenes aquí. Ingrid, cuéntanos, ¿cómo va el monitoreo del chat? No, bien, no, si están aquí dándonos palabras de agradecimiento y de que les ha gustado. No, lo que te estaba comentando era que antes de que Pedro levantara la mano, Eduardo la había levantado, entonces no sé si tú continúas y ahorita les da la palabra o bueno, ahí van. Por ahí me encontré con un amigo mío en común. Eduardo, ¿estás por ahí? Yo era una apreciación solo, lo que dijo la compañera, muy rápido. Alejandra, disculpa, ¿podrías silenciar el micrófono? Sí, gracias. Disculpa, ya. Vale, gracias. Nos silenciamos todos. ¿Qué pasó? ¿Pedro? Eduardo ha levantado su mano. Adelante.
Edu, adelante. Yo pensé que yo me había quedado sin señal, pensé que, porque dejé de oír a todo el mundo, pensé que era mi celular y andaba aquí moviendo cositas. Eduardo, Luis, ahí veo que hay varias personas queriendo participar, abran el micrófono y creo que en el orden, según nos dice Ingrid, está Luis, está Pedro, Eduardo, no, perdón, primero Eduardo, Luis, Pedro, ¿qué les parece? Bien, parece que Eduardo tiene como dificultad. No sé si puedo decir algo yo. Hola Luis, claro, adelante. Hola, no, saludos a todos. Pues gracias por el espacio. Realmente muy interesante todo lo que nos han pues compartido, realmente fundamental para comprender hoy lo que significa hoy esta pandemia, ¿no? No, solamente anotar algo, ¿no? A propósito de lo que estaban diciendo, yo creo que lo más preocupante hoy por hoy de esta pandemia es precisamente que ella no generará una transformación del paradigma económico. A propósito de lo que ustedes decían o del título de que hablaban de una transformación del paradigma. Creo que hoy por hoy la pandemia difícilmente logrará una transformación del paradigma económico que hoy nos rige, lo cual sí es una preocupación muy profunda porque lo que ha venido radicalizando son las desigualdades y en últimas lo que muestra también es que la pandemia es un asunto casi que estratificado, ¿no? Igual que las cuarentenas, de acuerdo a las posibilidades económicas de cada quien. Asimismo serán las medidas de aislamiento que se podrán tomar. Entonces esto refleja también las grandes dificultades que hoy por hoy no solamente se quedan en el análisis de lo que puede ser desde la perspectiva científica del tratamiento del virus, sino también ir más allá en las dificultades que ya se venían teniendo como sociedad, como democracia, y que hoy por hoy se vienen radicalizando y profundizando un poco. Yo creo que es un elemento de análisis que debe hoy por hoy tenerse muy en cuenta y desde esta perspectiva convertirse en un elemento para la discusión, para futuras conversaciones, porque lo que se ha dejado en evidencia es que esto, de acuerdo a las condiciones, también se han ido poniendo los muertos, ¿no? Creo que es importante tener eso en cuenta. Quería anotar eso solamente. Sí, yo creo que a veces caemos en la romantización de pensar que esto nos trata a todos por igual, que vamos a tener una conciencia y bueno, hay que tener en cuenta que ya estamos viviendo que las cuestiones son bien complejas y están reproduciendo esos modelos de desigualdad y de inequidad. Eduardo apareció nuevamente por ahí. Eduardo, ¿puedes abrir? Sí, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Ah, bueno, listo. No, era a propósito también de la pregunta de Nicky, de la acotación de Marcos sobre el tema económico. Bueno, evidentemente estábamos en un sistema feudal, un sistema en donde apenas el mercader estaba naciendo, digamos, y consolidándose. Eso brindó que después de la peste bubónica se mejoraran algunas técnicas e incluso la economía mejorara para productos básicos, algo que es muy diciente de esa época, y si lo ponemos un paralelismo con lo que está sucediendo ahorita, también podríamos determinar que ahí hay una similitud en el sentido de que ahorita los productos básicos son muy demandados, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos ver que hay una diferencia y no una similitud en el sentido de que hoy día existen sistemas gobernados económicamente por oligopolios, básicamente. Entonces, en esa época esas nociones no existían. Los mercados internacionales apenas estaban en sus albores. Hoy día vemos que, como lo dijo la compañera Alejandra, las farmacéuticas son un poder económico gigante, son las que hoy día están manejando el Nasdaq,
más bien la bolsa de valores de Nueva York, con toda la información que se filtra. Entonces ahorita todo el mundo está comprando en Moderna, en no sé qué, en Oxford, para tratar de sacar también un lucro a partir de una información que no sabemos si terminará siendo cierta, ¿cierto? En el sentido de que no sabemos si las vacunas que están hablando son las que van a solucionar el tema. Pero eso me lleva a una reflexión económica, en el sentido de que yo no considero que en este momento vaya a haber un cambio, sino que ahora mismo lo que se está viendo es que hay una exacerbación del monopolio, ¿sí? Ahora mismo las empresas farmacéuticas son las que van a tener mayor monopolio. Evidentemente todo el tema de la propiedad intelectual, las patentes, es un derecho monopólico, eso se sabe, y ahorita frente a toda esta pandemia se va a exacerbar más. Entonces, ese era como un punto de la opinión económica, de algunas similitudes y algunas diferencias frente a la peste bubónica y el COVID-19 en estos tiempos. Lastimosamente, yo también estoy esperando un cambio constitucional, quizás una reforma constitucional que destruya algunas instituciones y levante otras. Pues lo de la hipoteca inversa, lo del pronunciamiento de Donald Trump frente a DACA últimamente, son políticas que evidentemente van hacia el lado del antisemitismo, y la de la hipoteca inversa va hacia el lado del neoliberalismo que está afincado en Colombia y en el mundo. Bien, Eduardo, sí, toca estar muy atento con esos procesos económicos y políticos necesariamente. No sé si Marcos, a raíz de lo que han conversado, le damos la palabra. ¿Alguien más había levantado la mano? Ingrid, ¿me recuerda? Pedro, no, ya Pedro intervino. No. Vamos a mirar en el... ¿Hay alguien? No, Graciela. Yo quería... Sí. Quería comentar rápidamente lo que dijo la compañera. ¿Me escuchan bien? Sí, Pedro. Sí. Bueno, muy rápido. Los comentarios de Nick, de la compañera, que no sé el nombre, hablando del tema farmacéutico, de Luis y de Eduardo. Yo opino parecido y no veo que haya cambio de paradigma económico, político con el COVID-19 o el post-COVID-19. Un empresario o una persona que tenga mucha liquidez, lo que va a hacer es en estos tiempos ahorrar o buscar elementos refugio como el oro, y aprovechar que las empresas como las aerolíneas o las constructoras u otros sectores como el turístico estén muy mal para comprarlos desde arriba, cosa que yo, si fuera rico, también haría, y así va a haber más desigualdad y más concentración de la riqueza. O sea que por ahí yo creo que no va a haber cambio de paradigma, va a profundizarse más el que tenemos, para bien, para mal, para regular. Respecto al tema de las empresas farmacéuticas, yo soy muy crítico con ellas, porque, por ejemplo, mi país permiten perfectamente que se vendan productos homeopáticos a sabiendas las propias empresas que hacen estos productos que no sirven para nada. O sea, el interés de Roche y otras empresas farmacéuticas que todos conocemos es el lucro. Y hay muchos casos en los que fármacos que producían efectos secundarios nocivos se omitían o se callaban para no pagar pleitos o posibles indemnizaciones por daños. Pero es cierto que me voy a poner aquí de abogado del diablo, y la motivación que tienen las empresas farmacéuticas capitalistas, esos oligopolios, a día de hoy para conseguir una vacuna, creo que va a ser imposible de superar, porque la empresa que consiga la primera vacuna, digamos, es la que va a conseguir el premio gordo. Y es por eso que suena muy cruel y muy injusto, pero creo que esa velocidad no se va a conseguir con una empresa del Estado en el que tengamos un montón de científicos. Porque, repito, a día de hoy, todos los equipos de los grandes laboratorios del mundo están buscando como locos la vacuna. ¿Por amor al arte? ¿Por amor a la humanidad? No, porque quieren lucrarse con las patentes, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el ritmo más rápido posible.
Ahora, ¿hacemos el debate moral? Pues sí, se te cae el alma al suelo pensando que esa es la motivación de la humanidad en el año 2020. Por eso, pues soy un poco, o tengo mis dudas por el tema del cambio de paradigma, porque lo veo muy, muy, muy complicado. Bueno, Pedro, sí, entiendo perfectamente y se me ocurre escuchándote. Bueno, te recuerdo, el nombre es Alejandra Ruz. Perdón, Alejandra, un maleducado que no sabía tu nombre. No, tranquilo, para que nos vayamos conociendo, que nos esperan varios cafecitos de aquí en adelante, por lo pronto remotos, y esperamos que algún día sí nos podamos saludar ya con confianza. De lo que dices, Pedro, claro, lo que sucede, algo así como lo que decía Zizek o Zizek, el filósofo contemporáneo, este filósofo rockstar contemporáneo, decía, bueno, es que el virus no va a hacer la revolución, la tenemos que hacer nosotros. Bueno, quitemos la revolución, los cambios estructurales no se van a dar por sí solos, entonces ahí se necesitaría como un acuerdo, como una intención realmente de la humanidad de transitar hacia sociedades más justas y más felices. Evidentemente por el sistema mismo, como tú has dicho, si yo fuera una de esas personas archimillonarias haría lo mismo. ¿Quién le va a decir a unos grandes inversores cuando lleguen a Cartagena y vean muchos restaurantes en el centro que de pronto quebraron y los están vendiendo muy, muy baratos, y este inversor viene y dice, bueno, te lo compro, está barato, yo vengo, aprovecho, compro y crezco todavía más? Es la forma como nos relacionamos. Entonces, yo sí te escucho y pienso, claro, es muy ingenuo pensar que los cambios se van a dar naturalmente. Los tenemos que pensar, los tenemos que llevar a cabo nosotros como humanidad. En ese sentido, pues, esto también es una oportunidad de aprendizaje que igual está siendo muy dolorosa en términos de vidas humanas, en términos de salud. Aquellas imágenes de Guayaquil son espeluznantes, son terribles. Hay mucha gente en nuestro medio que está, pues, lidiando con el contagio, con las complicaciones, pero también el tema económico, las familias enteras. Ya hemos visto hace unas semanas, parece ser que un periodista muy conocido del diario El Universal de la ciudad decidió no ir al hospital porque le tenía miedo al contagio, porque pensó, es lo que dicen más o menos las noticias, y entonces, claro, es que no lo está matando directamente el coronavirus, pero sí que es cierto que esto hace que haya unos efectos también que de pronto no se ven tan directamente. O como aquel comerciante, también el Universal reseñaba la noticia del pasaje Nueva Colombia en la calle de la Moneda, que tenía su local desde hacía 35 años, vivía de esto, de sastrería, y él le pide al administrador que lo deje ir, que quería ver el local, que dar una vueltica, y cuando llega el hombre se infarta. Es terrible, queda muerto, pues, y esto tiene que ser un drama humano terrible. Yo, sin conocerlo, sin saber quién es, cuando leía la noticia decía, caramba, esto no nos puede estar pasando. ¿Por qué? Sí, si no reflexionamos, si no llegamos a un acuerdo y nos dejamos así al vaivén de la ley de la selva y que gane el que pueda, creo que no se va a generar ningún cambio, y si se genera va a ser para peor, va a ser para la rapiña. Tenemos por eso que meter mucha racionalidad al asunto, mucho corazón como seres humanos, y es lo que nos queda de estos tiempos. Pienso que hay que seguir reflexionando muy de cerca también sobre lo que está pasando. ¿Alguien tiene alguna otra, Ingrid, que está viendo en el chat? ¿Será que alguien ha pedido la palabra? No, gracias. Están participando, haciendo sus comentarios y demás. No sé si alguien se quiere animar. Gracias, pues yo quisiera... Si me permite, Ricardo Puente. Bueno, sí, que es el señor Ricardo, exacto, claro que sí, bienvenido, y luego yo hago un comentario. Buenas tardes, yo soy de la UTB, pero de la vieja guardia. 1979, yo soy ingeniero mecánico, yo viví en Europa mucho tiempo y yo les quiero hacer varios comentarios. Primero, felicitarlos. La verdad es que es un espacio comunicativo y de interacción y de posiciones muy respetables. Pero yo, a raíz de la gran preocupación que tienen
y que tenemos de qué va a suceder inmediatamente, yo les quiero manifestar lo siguiente. Uno, sí va a haber cambios drásticos en el comportamiento afectivo. Ya eso es un hecho. No va a ser que se va la pandemia, no. Ya nos vamos a relacionar diferente. Y eso va a ser un cambio brusco en nuestro estilo de vida, sobre todo como costeños. Número 2, el trabajo cambió bruscamente. El teletrabajo se quedó. El telestudio se quedó. Nadie lo va a cambiar. Ya las universidades hoy en día están pensando es cómo vender o cambiar el destino de las aulas, porque nadie las va a llenar. Eso no solo en Colombia, sino en el exterior. Y lo más grave, llamémoslo así, porque nos afecta. Los puestos de trabajo se acabaron, por ejemplo, en el automovilismo, en la parte de creación de automóviles y todo, porque se aceleró el cambio a la parte eléctrica, al vehículo eléctrico. Mi hijo trabaja en Valencia en la planta de Ford y han sacado 10.000 personas en Europa, pero del área administrativa. O sea, porque él es un ingeniero de la tecnológica de aquí de Cartagena y trabaja allá también, y él es del área operativa. Y él me decía, mira papá, se han ido los administrativos porque los reemplazan los robots y los reemplazan los call centers. Eso está pasando en Inglaterra, eso está pasando en Alemania. Yo tengo otro hijo viviendo en Suiza, es ingeniero civil, pero él sí se graduó en España conmigo cuando vivíamos allá, en la Universidad Politécnica de Valencia. Y me dice esta mañana, me dijo, papá, yo llegué otra vez y enseguida estaba el trabajo esperándome, porque aquí todo se venía manejando por sistemas. O sea que lo que yo invito es que a nuestros muchachos que hoy estamos formando, yo creo que la universidad en general tiene que cambiar un poco el pensum curricular, porque los tenemos que formar para que trabajen individualmente. Ya las compañías se acabarán, las grandes empresas, los puestos de trabajo, y solo te pagarán por tu labor. Y eso no tiene que ver si somos capitalistas, si somos de derecha, de izquierda, de centro. Simplemente es un cambio de actitud en el mundo. Entonces, yo pues con todo el cariño les quiero hacer este pequeño comentario. Yo soy, para que me conozcan más, yo fui gerente de Codegán, de la lechería, en su esplendor. Yo fui gerente de Proleca. Yo trabajé 20 años en Vikingos de Colombia con el Grupo Santo Domingo. Es decir, yo conozco mucho de la parte social de Cartagena. Entonces, tenemos ya particularmente en Cartagena de India, un problema muy grande. Tenemos que unir las 7 islas que la conforman y olvidarnos de las murallas. Las murallas nos cierran el pensamiento. Las murallas esta es de las pocas ciudades que yo conozco en el mundo que maneja todavía las murallas. En el resto las han quitado y dejaron unos monumentos para significar. Pero aquí estamos enroscados que hay que dejarla. Y a Cartagena hay que unirla con esa franja de 700.000 personas que viven en condiciones que es una pena hablar de estratos, porque eso nada más lo hay aquí en nuestro sector, de que viven en condiciones infrahumanas. Ahora, la cultura de la gente, de que no respeta, así tengamos mañana toque de queda, van a salir a bailar, porque eso es cultural y eso hay que romperlo con educación. Muchas gracias, no quiero extenderme. Ricardo, muy bueno, mucho gusto conocerte, perdóname que te tutee, pero yo estoy feliz de estar en la costa tuteando a todo el mundo porque viví 20 años en Bogotá donde me tocaba ustetear a todo el mundo. Entonces, no, yo feliz de ser uno de ustedes. Muchas gracias, bienvenido siempre. Sí, las anotaciones me parecen fundamentales y la metáfora de la muralla mental es bárbara. Es cierto, son momentos de abrirnos, pero también, por ejemplo, desde la universidad nosotros sí, esto evidentemente nos ha enseñado a transitar en un mundo
remoto, virtual, más intercomunicado de otras maneras, pero lo que sí nos sigue confirmando esta experiencia forzosa de aislamiento es que el encuentro presencial no se reemplaza totalmente. Digamos, siempre vamos a necesitar esa interacción, siempre ese espacio nos construye, ¿no? Esa interacción entre los sujetos nos va haciendo, entonces también ahí el reto sería cómo no volvernos entonces en unas murallas ya personales e individuales si la tendencia nos está llevando a eso, ¿no? Sí, mira, perdóname, yo me crié en el centro amurallado. Allí transcurrió mi infancia y mi adolescencia. Y a mí no me dejaban pasar a ciertas calles. Solo se lo cuento a mis amigos, a todos, porque era sectorizado. Era un tema de un control absoluto. Entonces, yo les traigo a colación eso es porque cuando ya yo fui a trabajar a Europa, a compañías en Europa, encontré un plano completamente diferente e individualizado. Aquí, para ponerte un ejemplo, yo soy ingeniero mecánico. Aquí tú manejas y que la cuadrilla, eso allá no lo conocen. Allá son unas personas solas que tienen unos equipos que son capaces de ir a una línea de computador y ver la orden de trabajo de lo que tienen que hacer. Solos. Cuando tú le dices a alguien que te ayude, le estás diciendo te voy a pagar para que vayas conmigo dentro de la empresa. Entonces ese concepto para mí al comienzo era difícil. Y para ponerte otro ejemplo y para todos, cuando yo manejaba dos plantas de envasado de alimentos en Mercado Valencia y yo decía los viernes que quién quería venir a trabajar el sábado, los españoles me contestaban que ellos no eran animales. Y yo, ¿cómo? ¿No quieren ganar? No, los latinos, los bolivianos, los africanos eran los que me levantaban el brazo, porque el español, el europeo, tiene el concepto de que el asueto es sagrado. Así como tú allá en Europa no puedes llamar a nadie de 2 a 4 de la tarde. Eso es sagrado. No puede ni para decirle que su señora madre está grave. Entonces, todos esos cambios se nos acercaron. Todo eso vino de allá para acá y llegó para quedarse. Entonces, desafortunadamente, pues, vuelvo y le repito, yo he estado en muchos laboratorios en estos tiempos acá con Lucho Arraut, en el tema de emprendimiento, en el tema de creatividad y todo, porque somos un grupo que está colaborando porque las cosas cambiaron. Y yo quisiera que esto se quedaran pensando ustedes como tutores para efectos de transmitirlo a nuestra comunidad estudiantil. Ahora sí, un abrazo. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. Sí, son tiempos entonces de estar muy atentos porque definitivamente, como quiera que sea, están pasando cosas. Apreciado Marcos. Bueno, sí, gracias. Yo creo que, pues, desde mi punto de vista, para ir concluyendo la participación, mira, pues quería anotar, pues, viendo esas imágenes, ¿no? Que son tan ilustrativas, el tema que tú tocaste también, el tema de los flagelantes, ¿no? Como, pues, bueno, pongámonos en ese contexto de la Edad Media, de la peste negra, donde la gente muere y muere, 60% de la población europea. Florencia, ciudad italiana, recuperó su población hasta el siglo XIX. Entonces Europa tuvo que esperar 150 años. Entonces, dentro de ese temor, dentro de esa visión donde se pensaba que esto era un castigo de Dios, un grupo de nazis, se retoma un movimiento que ya venía del siglo pasado, pero renace con mucha más fuerza. Entonces esos flagelantes van recorriendo los pueblos, azotándose en la espalda con esos látigos que tenían silicio, donde se pensaba que la sangre los purificaba. Entonces ese movimiento pues fue fruto del pánico y eso lo que hizo a la larga fue también extender más la enfermedad, porque como yo comentaba, la peste negra, a diferencia de los virus,
mató gran parte de la población, porque en el campo pues las pulgas tienen menos víctimas y ese pánico causó una mayor mortandad. Entonces yo quisiera pues invitarnos, ¿no?, a que dejáramos un poco el pánico. Por supuesto que más allá de teorías llamadas de la conspiración, que quizás algunas no las sean tanto, pero bueno, más allá de eso, el virus existe, muere gente, pero veámoslo en perspectiva, ¿no? En el 2020 en todo el mundo han muerto más de 37 millones de personas, el virus lleva 455.000, ahí cumple la estadística un gran papel, hay que tomar cuidados, por supuesto, hay que fortalecer el sistema de salud, pero yo creo que nosotros también no podemos pues dejarnos llevar por un pánico irracional y tendremos pues que adaptarnos a los virus que hemos convivido desde que existe la humanidad, con miles de virus, bacterias, porque después de la peste negra hubo muchísimos brotes, pero ya focalizados en ciudades europeas. Entonces yo pienso que ahí no dejarnos dominar por el pánico, porque el pánico paraliza, el pánico nos hace tomar decisiones desacertadas. Y pues yo quisiera agradecer por este espacio a todo el grupo de humanidades, a Ingrid, gracias por invitarme, a ti por moderarme, a todos los participantes que nos han escuchado. Hemos tenido inclusive pues presencia internacional, pues precisamente por esta cuestión del virus. Tanta gente que quedó separada, mi mami quedó en otro continente, quedó allá en Europa, pero 1:30 muy juiciosa y conectada escuchándonos. Entonces pues para que sepa Ingrid también que esto tuvo pues audiencia transcontinental. Entonces no, muchas gracias a todos los participantes. Nancy ahí, déjame saludarla por favor, a Nancy, tu señora madre, qué gusto saber que está por ahí. Sí, esto separa y une, porque entonces es tu hermana la que la está disfrutando allá acompañada. Nancy, gracias por estar. Yo creo que sí, ya el tiempo nos juega un poquito en contra, nos toca ir cerrando. Y yo me vine para esta imagen, por eso saltaba esas imágenes así tan rápido, porque quisiera cerrar con recomendados literarios y con un recomendado de cine que ya lo vieron por ahí también. Entonces, yo les sugiero, por ejemplo, que vayamos a los clásicos medievales. Hay dos grandes obras medievales que son maravillosas. Una de ellas muy centrada en el tema de la peste negra, que es el Decamerón. El Decamerón se llama así porque es una colección de 100 cuentos, en realidad terminan siendo 101 porque después Giovanni Boccaccio escribió uno ahí y lo contrabandió, porque inicialmente tiene como una lógica de, estos son 7 mujeres que deciden irse de la ciudad porque la peste está propagada y bueno, ellas mismas deciden, ¿no? Estamos en el siglo, siglo XIII, perdón, en el siglo... no, en el siglo XII, estamos en 14. Al revés, perdón, Pedro, sí. 14, porque el Decamerón es de 1351 más o menos, y aquí tengo el datico, y la Divina Comedia también es de principios del 14. De hecho, la Divina Comedia se llamaba originalmente la Comedia, y es justamente Boccaccio, el autor del Decamerón, el que le pone el adjetivo de la Divina. En el Decamerón nos vamos a encontrar estos jóvenes, 7 chicas y 3 chicos, que deciden irse al campo, mala decisión, según nos cuenta Marcos ahora, pero ellos terminan conviviendo durante 15 días. Ellos se van por 2 semanas, que se convierten en 10 noches, porque así como Ricardo nos comentaba, el asueto es sagrado, y el sábado y el domingo pues no participaban de este reto que ellos se habían planteado, que era que todas las noches cada uno de ellos contaba un cuento. Entonces, sacando el día que llegaron, el día que tal, los días de asueto, esto nos daba 10 noches. Y en 10 noches hay 10 cuentos. Y esto da la colección de esos 100 cuentos de Giovanni Boccaccio, que son cuentos con humor, con sarcasmo, con doble sentido, algunos eróticos, otros bastante plebes, como diríamos nosotros acá, y muy, muy sarcásticos en muchos niveles. La otra gran obra de este tiempo es pues ya más conocida, la Divina Comedia de Dante, de la que hemos hablado, donde hay todo este factor, digamos, de religiosidad, de castigo, aparece el purgatorio, el infierno, y es fascinante ver cómo, dependiendo del anillo del infierno, Dante va ubicando ahí a los personajes de la historia.
Es una obra fantástica y un clásico pues del medioevo, que también nos habla de ese tránsito a lo que va a ser la modernidad, porque en la Divina Comedia vemos todos estos elementos de la religiosidad medieval, pero también vemos ya unos aspectos del mundo greco-latino, porque ahí van a aparecer Platón en el primer anillo del infierno, y Platón no es que sea malo, sino que no había conocido a Jesucristo, por lo tanto no se podía salvar en la idea que tenía pues Dante. Y vamos a encontrar personajes de la mitología como centauros dentro de la Divina Comedia. Entonces esto nos habla ya de ese tránsito hacia lo que va a ser el Renacimiento. De cine tuve la oportunidad de revisitar, porque la había visto hacía muchos años, un clásico del cine, el sueco Ingmar Bergman, que es pues un cineasta maravilloso. Tiene esta película que se las recomiendo, es fácil de conseguir en la red incluso, y tiene una escena que es icónica de la historia del cine, que lo que está sucediendo en esta película es que el protagonista, que se llama Antonius Bloch, que es este hombre delgado, bueno, los dos están delgados, el hombre que no tiene la capota, porque quien tiene la capota es la muerte, es la personificación de la muerte, y aquí viene toda esta puesta en escena del hombre que juega ajedrez con la muerte, y el reto que el hombre le hace es, bueno, vamos a echar la partida, y mientras yo gane, tú todavía no me puedes pasar la guadaña, pues. El tema que está sucediendo aquí es que Bloch viene de las cruzadas, es un caballero cruzado. Acordémonos que este es un episodio también histórico fundamental del mundo europeo de esta época. Viene con su caballero que lo acompaña, pues con su armador, se dirá, no sé, y se encuentra una Europa devastada por la peste. Tiene unas imágenes maravillosas esta película, de verdad que vale la pena verla. De hecho, este es otro fotograma de la película, que es cuando ellos llegan a una capilla y este muralista está contándole al armador, no sé si se llama armador, por Dios, no sé si estoy diciendo, bueno, el caballero pues que apoya a este caballero cruzado, y bueno, ¿qué está pasando en Europa? Sí. Escudero. Ay, Dios mío, Pedro, gracias, pues. Gracias, ¿qué haría yo sin ustedes? El escudero, claro, como Don Sancho, Don Quijote, bueno, exactamente. Bien, y finalmente, así como recomendaciones, bueno, se nos quedaban estas máscaras del Carnaval de Venecia que nacen de la idea del médico con ese pico todo extraño en la cara. Pues el sentido del pico me imagino que es para mantener un cierto distanciamiento, pero esas son las máscaras que permanecieron en el Carnaval de Venecia. Yo no sé si recuerdan que este año, cuando comenzaba todo lo de la pandemia, se canceló el Carnaval de Venecia. Digamos que para mí eso fue guardadas proporciones cuando llegué al Festival de Cine, al FIXI, y se canceló, y yo estaba ahí, y se canceló en ese justo momento que ya uno dice, hombre, si esto se está cancelando, vienen pasos de animal grande, la cuestión es seria. Se canceló por primera vez el Carnaval de Venecia, bueno, no sé si por primera vez, pero estas son las máscaras pues de los médicos y los recomendados de literatura contemporánea que ya les había comentado anteriormente. También hay mucha pintura, Marcos nos facilitó por ahí, lo vimos, el cuadro de Hans Holbein, el joven, que él murió también de peste negra justamente, y uno de sus cuadros es pues el triunfo de la muerte, este cuadro que vimos por aquí. Pedro, ¿querías comentar algo para ir cerrando? No sé si nos quedan más intervenciones en el chat. Estoy un poquito apurada porque se nos fue el tiempo, pero quiero comentarles que mantuvimos una asistencia hasta hace unos minutos de 80 personas. Ahora estamos con 42 en reunión, ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, no sé si quieran comentar algo finalmente para despedirnos. No, simplemente reiterar mi agradecimiento al equipo de Humanidades y muchas gracias a las personas que nos han escuchado. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Ingrid, nuestra coordinadora, para cerrar oficialmente la sesión, ¿algo que nos quieras comentar? Yo también te agradezco la posibilidad de moderar este espacio y bueno, como te dije al principio, la posibilidad de que exista. No, nada, yo creo que ha sido justo
Han sido muy generosos también por el tiempo y a nuestros asistentes también muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Sé que algunos se fueron, que tienen otros asunticos pendientes, pero bueno, estaremos aquí en 15 días para otra tertulia. Por allí les compartí en el chat el enlace de nuestro Facebook para que nos sigan. Allí se pueden enterar de esta actividad y de otras. Y nada, muchísimas gracias a todos. Los videos están pendientes, ya los iremos poniendo en circulación. Pero bueno, eso por lo pronto. Gracias a Marcos y a Pedro y a ti, Graciela, por esta tertulia tan chévere y tan amena, que yo creo que abre el espacio para otras. Yo creo que estamos abiertos a recibir propuestas también, así que cualquier cosa, ¿sí? Se pueden dirigir a mí, a mi correo isilva@utv.edu.co, que es el que aparece allí en las piezas publicitarias. Perfecto. Ingrid, muchas gracias. Gracias a todos. Me despido entonces. Hasta una próxima ocasión y seguimos. En la UTV aquí seguimos moviéndonos. Aquí seguimos comunicándonos y aquí seguimos encontrándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos. Muchas gracias.